en ese momento. Son las 8:16 y bueno, pues ya hemos hablado que esta semana ya arrancaron las entrevistas a los aspirantes, a jueces, ministros, magistrados, a los aspirantes para competir en la elección del Poder Judicial del 1 de junio. Arrancó en el Poder Legislativo, todavía no en el Poder Ejecutivo, pero están por lo pronto suspendidas, no quiero decir definitivamente, por lo pronto suspendida este proceso en el Poder Judicial. Esto dijo al respecto ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sobre todo lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos. Cuántos recursos tienen los fideicomisos, cuándo se van a entregar los fideicomisos y también pues lo que comentamos ayer, de que no interrumpan el proceso de la reforma de la elección del Poder Judicial, que tienen que abrir porque pues como mucha gente que se inscribió ahí ahora no va a tener la posibilidad de participar. Ellos mismos están cerrando la puerta de la democracia. Cerrando la puerta de la democracia, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. En la línea la magistrada Emilia Molina, integrante de este comité de evaluación del Poder Judicial, con quien habíamos hablado ya hace un par de días. Gracias, magistrada, por tomarme la comunicación de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludaros nuevamente. Gracias. Dice la presidenta pues que están atentando contra la democracia, magistrada. Bueno, a ver, hay muchas formas de verlo. Ciertamente la democracia no es, lo hemos dicho ya muchos meses, aquí contigo en varios espacios que nos has hecho a favor de darnos, la democracia no solamente es acudir a urnas y votar, la democracia es respetar derechos humanos. Esta reforma de inicio pues no respeta derechos humanos, no solo de las personas que integramos el Poder Judicial de la Federación, que digamos sería lo menos importante, sino los derechos humanos de toda la población que pues se atenta contra su derecho al acceso a la justicia. Pero lo cierto es que del otro lado está también una afectación a los derechos porque quienes no están acatando y están desobedeciendo las suspensiones, lo que están es atentando contra el Estado de Derecho. Y entonces, bueno, a ver, hay una suspensión que no dictó el comité, que no dictó tampoco la Suprema Corte, que dictó un juez de distrito, dos jueces de distrito tenemos notificados, y que estas resoluciones de los jueces de distrito hasta este momento están vigentes. Entiendo que hay algunos recursos que se presentaron, no los he visto, o sea, lo he visto esto en redes sociales, no físicamente ni jurídicamente. Entiendo que se presentaron y bueno, esos recursos son el medio adecuado para decidir si esas suspensiones son o no son válidas y si son o no son acatables. Pero lo que están haciendo es una de las partes a la que se le ordena suspender, decir que no. Nosotros lo que hicimos es lo que dice la Constitución y lo que dice cualquier Estado de Derecho. Tenemos una orden de un juez y entonces pues simplemente obedecemos lo que dijo el juez. Que no va a haber o que sí va a haber candidatos por parte del Poder Judicial, bueno, eso será un efecto, pero no es un efecto que haya decidido el comité, sino en todo caso fue una solicitud de la parte quejosa, es decir, de quien promovió el juicio de amparo y que los jueces de distrito decidieron que era adecuado suspender. Ahora, no decidieron que suspendiera solo el Poder Judicial. Sí, es lo que le iba a preguntar, se lo ordenaron a los tres comités. Así es. Ejecutivo, judicial, legislativo. Sí, claro, se ha ordenado a muchas autoridades que todas se han desacatado, pero en este caso específico de donde nos vincularon a los comités, se vinculó a las 15 personas integrantes de los comités. Entonces, bueno, nosotros 5 decidimos pues que había que obedecerla como dice la Constitución y como dice cualquier Estado de Derecho, o sea, a quien se le ordena no puede decidir por sí, para sí, si una resolución es correcta o incorrecta y por eso la acata o no, porque eso es la ley de la selva. Pues sí. En un Estado de Derecho, pues un juez decide y a quien le ordena, pues es a quien acata. Si no, insisto, ¿para qué queremos jueces? ¿Para qué queremos elegir jueces? Para que este ejercicio supuestamente democrático, que es como lo dice la presidenta, si no vamos a acatar las órdenes de los jueces, entonces ¿para qué los elegimos? La democracia no es solo hasta ahí. Oiga, magistrada, entonces hay recursos que se interpusieron para que siga este proceso en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿No tiene idea, información, alguna aproximación de cuánto tiempo se le tome resolver al juez o jueza? No, incluso, no, es que no tendría que resolver el juez o la jueza, sino que conforme están las reglas en la ley de amparo, se presentan, si es que se presentaron, o sea, yo insisto, lo vi en redes sociales, se presentan los recursos ante el juez, pero el juez o la jueza tiene que remitirlo a su superior jerárquico, es decir, a un tribunal colegiado de circuito
o a la Suprema Corte, en su caso, y ya sea el tribunal o la Corte tendrían que resolver el recurso, como se hace en todos los juicios de amparo. Esto no es novedad para este asunto, o sea, en todos los juicios de amparo, en todas las suspensiones definitivas se hace así, y ya el superior jerárquico pues decidirá, como en cualquier juicio, si es válida o no esta resolución del juez de distrito. ¿Tiempo aproximado? No tengo idea, la verdad, porque Ajá. depende concentraron todos los asuntos a Jalisco, en algunos. En Jalisco, claro. Sí, sí, sí. Entonces, están justo, hasta donde yo tengo entendido, transfiriendo los asuntos a los juzgados o a los tribunales de Jalisco, y entonces, bueno, habrá que ver si los tiempos nos dan, porque también es cierto que los tiempos que están fijados por la propia reforma, pues son tiempos muy correteados, por Pues decirlo sí, coloquialmente. muy aprisa, ¿no? Pareciera que hay una prisa inentendible, por lo menos para mí, de que esto se lleve rápido a cabo, en lugar de que se hicieran las cosas un poco más, incluso la implementación de algo que ya no se pensó, que fuera con las pausas debidas para que el propio INE, que es quien está encargado de hacer todo lo que la operatividad de la elección, ha dicho que no tiene tiempos, que no tiene recursos, y de todas maneras hay que hacerlo, porque perdón, no sé si esto es un capricho o no, pero esta frase de va porque va, pues no suena a algo Pues sí. razonado, políticamente razonado, y que tenga como una finalidad Sí. proteger los derechos de la sociedad. Pero Bueno, en aquí eso el estamos. riesgo es que el Poder Judicial se quede sin presentar candidatos en la elección, magistrada, que vayan solo los candidatos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Bueno, el riesgo, sí, ese es el aparente riesgo primero, pero creo que el riesgo sin duda será para la sociedad, que tenga solamente jueces a modo del régimen. Hay que verificar, o sea, yo le pediría al auditorio que verifiquen simplemente las convocatorias que había de cada uno de los 3 comités, cómo es que se van a verificar el tipo de candidaturas y cómo es que algunas, por ejemplo, el comité que está ahora haciendo algunas entrevistas, ni siquiera es el propio comité el que entrevista. Sí. Entonces, ¿cómo es que nos hicieron exámenes? ¿Cómo simplemente dividir el tiempo entre 20 minutos que puede durar una entrevista y que se hagan a 10,000 personas? 5,000. Ya lo recortaron así de golpe a 5,000. Que además no tiene ninguna justificación jurídica o en el marco normativo, pero aun cuando fueran las 5,000, de todas maneras hay que Sí. multiplicar. Sí, sí. 5,000 por 20 minutos y cuántas personas y cuántos días tendríamos que tenerlo. Es un poco complejo. Pareciera que si lo recortamos sin tener ninguna razón, pues entonces pareciera que ya tenemos a los candidatos previstos. Bueno. Entonces, eso es en perjuicio, insisto, de la sociedad. No es en perjuicio del Poder Judicial o de los candidatos que estaban en el Poder Judicial, creo que es en perjuicio de la sociedad. ¿Qué tipo de jueces vamos a tener? Y luego, pues si a esos jueces la autoridad nunca les va a hacer caso, pues creo que los perjuicios se verán a corto plazo. A mediano o largo plazo. Oiga, magistrada, bueno, entonces va a contratiempo. El siguiente plazo para entregar las candidaturas ya seleccionadas después de esas entrevistas o exámenes es el 31 de enero. Si antes de esa fecha no se define por parte de esta autoridad respecto a las suspensiones o no, pues se quedan sin candidatos. Se acabó. Sí, bueno, nosotros teníamos nuestro calendario, el 30 de enero tendríamos que presentar al Pleno de la Suprema Corte, porque nosotros no mandamos a las candidaturas, sino que el Pleno tendríamos que mandárselo al Pleno de la Suprema Corte, y el Pleno de la Suprema Corte, a más tardar el 7 de febrero, tendría que remitir la lista al Senado. Y bueno, esta aprobación de la lista también tendría que ser por 8 votos, que ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, listo, pues bueno. Entonces esperemos, todavía hay posibilidades de que algo suceda, magistrada. Es usted muy amable. Al contrario, muchas gracias por seguir dando este espacio. Gracias a la magistrada Emilia Molina, integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial. El Poder Legislativo sigue adelante. El Ejecutivo no ha empezado, ¿verdad? ¿No? ¿El Ejecutivo no ha empezado a hacer entrevistas y nada? Bueno, lo que me decía la magistrada sobre el INE es que el INE pues había pedido 13,000 millones de pesos, les dieron para la elección al Poder Judicial del 1 de junio, les dieron 7,000 más o menos, luego ellos pidieron 1,500 extras por lo menos y la presidenta dice que no, que nada más tienen 800 millones de pesos. En esas estamos en esta elección. Regresamos.